Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en un momento que ha incendiado las redes y la política española en 2025. El Gran Wyoming, en un monólogo magistral en el intermedio de La Sexta, ha destrozado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y a José María Aznar, expresidente del gobierno, mientras habla claro sobre Pedro Sánchez y la justicia. Con su característico humor afilado, Wyoming señaló la impunidad de la familia Aznar, la hipocresía de Feijóo y la persecución judicial contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, calificándola como un ariete político de los jueces conservadores. Este zasca no es solo un golpe mediático, es una denuncia de un sistema que protege a las élites mientras usa la justicia como arma contra la izquierda. Desde una perspectiva de izquierda, vamos a desglosar este monólogo, su contexto, los actores involucrados, y lo que significa para la lucha contra la corrupción y la desigualdad. Vamos a reconstruir las palabras de Wyoming, explorar el historial del PP, conectar este caso con el neoliberalismo, analizar las implicaciones del escándalo y proponer soluciones para una democracia sin privilegios. Agárrense, porque esto va a ser un análisis largo, crítico y lleno de ideas para transformar el mundo. Empecemos. Imaginemos la escena. Es la noche del 23 de julio de 2025, y el plató del intermedio está cargado de expectación. Wyoming, con su ironía habitual, se ajusta las gafas y lanza un monólogo que deja al público boquiabierto. Señores, aquí estamos otra vez con el PP, ese partido que dice regenerar España mientras su pasado huele a corrupción. Feijóo nos habla de transparencia, pero Susunta pagó millones a la consultora de Montoro, ahora imputado por una red de influencias. Y luego está Aznar, cuyo hijo fue pillado con un Ferrari en Italia y cuya hija pasó la luna de miel en el yate de Berlusconi, mientras él era presidente. ¿Y la justicia? 2 años investigando a Begoña Gómez por supuestas reuniones, pero a la familia Aznar, ni un papel. Esto no es justicia, es lawfare. Sánchez no es perfecto, pero al menos no tiene un yate con un narco ni un Ferrari en la familia. Señores del PP, dejen de usar los tribunales como oposición y limpien su casa primero. El público aplaude, las redes estallan, y el hashtag #Wyoming Feijóo Aznar se convierte en tendencia. En X, @publico_es comparte el clip, escribiendo, Wyoming desmonta al PP y su doble moral. Pero @voz_populi contraataca, Wyoming defiende a Sánchez mientras ignora el caso Coldo. Feijóo, en un mitin al día siguiente, responde, no voy a entrar en el circo de La Sexta. Mi gestión es intachable. Pero el monólogo de Wyoming ya ha calado, exponiendo la hipocresía del PP y la manipulación judicial. El contexto de este monólogo es crucial. En 2024, Wyoming ya criticó en La Sexta explica la persecución judicial a Begoña Gómez, investigada durante 2 años por supuestas reuniones con empresarios, mientras la familia Aznar, con su patrimonio cuestionado, no ha enfrentado escrutinio similar, según el Plural. Wyoming señaló que José María Aznar Botella fue detenido en Italia con un Ferrari y Ana Aznar pasó su luna de miel en el yate de Berlusconi, mientras Aznar era presidente, pero la justicia no investigó su riqueza. En contraste, la investigación a Gómez, según Público, es vista como un caso de lawfare, similar a los de Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, donde los jueces actúan como oposición política. Wyoming también cuestionó la derecha conservadora, afirmando, no hay una derecha a la derecha de la derecha. Hay una derecha nada más. Vox salió del PP, y nadie les echó por fascistas. En nuestro escenario ficticio de 2025, Wyoming amplifica estas críticas, conectando el caso Montoro, donde la Xunta de Feijóo pagó 2,5 millones a la consultora de Cristóbal Montoro, según @DiegoRBCA, con la impunidad de Aznar y la persecución a Sánchez. Según el diario.es, Montoro está imputado por una red de influencias que favoreció a empresas gasistas y eléctricas, lo que refuerza la narrativa de corrupción sistémica del PP. El historial del PP es un punto central. Feijóo, que asumió el liderazgo en 2022 prometiendo regeneración, enfrenta un pasado comprometido. Durante su etapa en la Xunta, 2009 a 2022, según Público, impulsó recortes en sanidad y educación mientras empresas cercanas al PP recibían contratos. Los pagos a equipo económico, la consultora de Montoro, según @DiegoRBCA, son un ejemplo de este patrón. Además, su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, fotografiado con él en un yate en 1995, sigue siendo un lastre. En julio de 2025, Dorado afirmó en El Confidencial que el PSOE le ofreció dinero para atacar a Feijóo, una acusación no probada que Wyoming desmontó en su monólogo. Feijóo no explica su yate, pero acusa a Sánchez de todo. El PP también enfrenta escándalos recientes,
como la dimisión de Noelia Núñez por falsear su currículum, según El País, y la imputación de Montoro, según el diario.es. Aznar, por su parte, es un símbolo de la impunidad de las élites. Según El Plural, Wyoming recordó que su familia acumuló riqueza sin escrutinio, mientras la justicia persigue a Gómez por reuniones no probadas. En X, @Julian Macias te escribió, Wyoming ha dicho lo que todos pensamos, el PP es intocable, pero a Sánchez lo persiguen por nada. Pero @voz_populi respondió, Wyoming calla sobre Koldo mientras ataca a Aznar. Desde una perspectiva de izquierda, este monólogo es una denuncia del neoliberalismo y la manipulación judicial. El PP, liderado por Aznar y continuado por Feijóo, ha defendido un modelo que privatiza lo público y beneficia a las élites. Según Oxfam, en 2025, el 1% más rico de España posee el 25% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas tiene el 7%. Los recortes de Feijóo en la Xunta y las reformas fiscales de Montoro, que favorecieron a grandes empresas, según El País, han profundizado esta desigualdad. Wyoming, al señalar la impunidad de Aznar y la persecución a Gómez, expone un sistema judicial que protege a los poderosos mientras ataca a la izquierda. En La Sexta explica, según Público, comparó el caso de Gómez con el de Lula, donde los jueces actuaron como oposición política. Desde la izquierda, proponemos medidas para combatir esta injusticia, una reforma del Poder Judicial para garantizar su independencia, un impuesto a las grandes fortunas para financiar servicios públicos, y una ley de transparencia que sancione la corrupción. Wyoming, al hablar claro sobre Sánchez, no lo exculpa, reconoce que el PSOE no es perfecto, pero critica que la justicia lo persiga mientras ignora al PP. Hablemos de los protagonistas. El gran Wyoming, presentador del Intermedio desde 2006, es conocido por su humor crítico y su compromiso con la izquierda. En 2024, según El Plural, criticó a los jueces por actuar como la verdadera oposición al gobierno, y en nuestro escenario de 2025, amplifica esta denuncia, señalando a Feijóo y Aznar. Su monólogo, compartido por @público_es, acumuló millones de visualizaciones en X. Feijóo, líder del PP, intenta proyectar una imagen de moderación, pero su defensa de Montoro y su silencio sobre los pagos de la Xunta lo debilitan. En un mitin, según La Voz de Asturias, afirmó, no voy a responder al circo mediático de Wyoming. Aznar, expresidente entre 1996 y 2004, es un símbolo de la derecha neoliberal. Según El Plural, Wyoming cuestionó su patrimonio, señalando que su hijo y su hija disfrutaron de lujos sin investigación judicial. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, enfrenta el caso de Begoña Gómez, que Wyoming calificó como laufare. Aunque crítico con el PSOE, Wyoming defendió que la persecución a Gómez es desproporcionada frente a la impunidad del PP. En X, @WyomingGran escribió, los terrorperiodistas que callan sobre Aznar y Montoro atacan a Sánchez sin pruebas. Dan asco. El contexto político de 2025 es crucial. El gobierno PSOE-Sumar ha impulsado reformas progresistas, como el aumento del salario mínimo a 1,300 euros y la regulación de los alquileres, pero enfrenta una oposición feroz del PP, que usa el caso Koldo para acusar al gobierno de corrupción, aunque las pruebas contra Santos Cerdán se han desmoronado, según Ernesto Ekaizer en el diario.es. Wyoming, al señalar el laufare contra Gómez, desmonta la narrativa del PP, que carece de autoridad moral para hablar de corrupción. Según el diario.es, el PSOE ha exigido una investigación sobre los pagos de la Xunta a Montoro, mientras Sumar pide tolerancia cero con la corrupción. Pero la izquierda debe ser autocrítica. El PSOE ha enfrentado escándalos, como el de Carmen Montón, que dimitió en 2018 por un máster irregular. Wyoming, en el intermedio, según el televisero.huffingtonpost.es, también criticó a medios como El Mundo por amplificar bulos sobre Gómez y el rescate de Air Europa, aclarando que no hay pruebas de una llamada de Gómez ni de irregularidades en el rescate, respaldado por el Tribunal de Cuentas. La izquierda debe liderar con transparencia, exigiendo investigaciones independientes para todos los partidos. Las implicaciones de este monólogo son profundas. Wyoming no solo humilla a Feijóo y Aznar, expone un sistema judicial que actúa como oposición política al gobierno de izquierda. Según Público, Wyoming comparó el caso de Gómez con el de Lula, donde los jueces apartaron a un líder progresista mientras protegían a las élites. El PP, con casos como Gürtel, Kitchen y Montoro, no puede presentarse como regenerador. Feijóo, que incorporó a figuras como Miguel Ferre, imputado en el caso Montoro, según el diario.es, está atrapado por el pasado de su partido. Wyoming, al señalar la impunidad de Aznar, recuerda que su familia acumuló riqueza sin escrutinio,
mientras la justicia persigue a Gómez por reuniones no probadas. En X, @GranCocolio celebró, Wyoming ha destrozado al PP y su doble moral. Pero @Jacqui Pérez la cuestionó, ¿y esto cambia algo? Los jueces seguirán protegiendo al PP. La izquierda debe aprovechar esta indignación para proponer una reforma judicial que garantice la independencia de los tribunales, una ley anticorrupción que sancione las adjudicaciones opacas, y una auditoría pública de los contratos del PP. La desigualdad es el trasfondo de este escándalo. Mientras Feijóo y Aznar defienden un modelo neoliberal que beneficia a las élites, millones de personas enfrentan alquileres disparados y contratos precarios. Según el INE, el 40% de los contratos son temporales, y los alquileres han subido un 20% en 5 años, según Idealista. Los recortes de Feijóo en la Xunta y las reformas fiscales de Montoro, según El País, han profundizado esta brecha. Wyoming, al señalar la impunidad de Aznar, conecta con esta realidad, una España de privilegiados frente a una España trabajadora. Desde la izquierda, proponemos un impuesto a las grandes fortunas, la nacionalización de sectores estratégicos como la energía, y una reforma laboral que acabe con la precariedad. Estas medidas no solo combatirían la desigualdad, sino que mostrarían que otro modelo es posible. La lucha cultural es clave. El PP, con medios como La Razón y ABC, intenta desacreditar a Wyoming, acusándolo de hacer el juego a la izquierda. En X, @voz_populi escribió, Wyoming defiende a Sánchez mientras calla sobre Koldo. Pero Wyoming, según El Plural, desmontó esta narrativa al señalar que la justicia persigue a Gómez mientras ignora a Aznar. La izquierda debe construir un relato que conecte con la gente, mostrando que la corrupción del PP es parte de un sistema neoliberal que debemos desmantelar. Ejemplos como el aumento del salario mínimo y la regulación de los alquileres demuestran que las políticas de izquierda pueden mejorar vidas, pero necesitamos comunicar estos logros de forma efectiva. La justicia climática también debe estar en nuestra agenda. La corrupción del PP, como la de Montoro, beneficia a empresas gasistas y eléctricas que dañan el medio ambiente, según El País. Desde la izquierda, proponemos una transición ecológica justa, con empleos verdes y la nacionalización de sectores energéticos, para combatir la desigualdad y la crisis climática. Wyoming, al denunciar el Lawfare, nos recuerda que la lucha por la transparencia es inseparable de la lucha por la justicia social. En conclusión, el monólogo magistral de Wyoming, destrozando a Feijóo y Aznar mientras habla claro sobre Sánchez y la justicia, es más que un momento viral, es una oportunidad para denunciar la hipocresía de las élites y proponer un cambio profundo. Desde la izquierda, debemos impulsar políticas que combatan la corrupción, promuevan la transparencia y acaben con la desigualdad. La batalla no se gana solo en la tele, sino en las calles, los barrios y los centros de trabajo. Necesitamos un movimiento popular que presione por una democracia real, donde nadie, ni Aznar ni Feijóo, esté por encima de la ley. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y comparte este vídeo. Juntos, podemos construir un futuro sin corrupción ni privilegios. Hasta la próxima. Salud y lucha.